Bienvenidos suscriptores e invitados de nuestro canal. Top 10 historias. Hoy les contaremos una historia narrada por un autor. Solo hay dos cosas que una persona puede hacer cuando es forzada a realizar una acción en contra de su voluntad: nada o actuar. Una mujer de 86 años tomó la decisión de impartir una lección de vida a sus hijos y nietos a pesar de que no había previsto que hicieran algo tan terrible. Incluso el más fuerte de los corazones no podrá manejar la tristeza de saber lo que sucedió al final, porque esta es una historia que nunca antes se había contado. Todo lo que pasó en Argentina hace un tiempo dejó a Sofá Rodríguez viviendo solo, pero no siempre. Como hija única, recibió toda la atención de sus padres cuando nació en un pequeño pueblo del sur del país. A Sofá le encantaba ser madre y disfrutaba estar con sus hijas. Ellos eran su mayor adoración, junto con su esposo, pero el tiempo pasó y crecieron. Se casó a los 30 años, dio a luz a su primer hijo poco después y le siguió su otra hija. Para sus hijos, la mujer solo quería lo mejor. Provenía de una familia respetable, ya ves. Su madre se dedicaba al hogar familiar, y su padre era dueño de varios campos de cultivo. El hombre, que tenía una sola hija, le había enseñado a seguir con su negocio porque quería dejárselo todo a ella, que finalmente fue lo que sucedió. Después de que sus padres fallecieron, heredó todas sus posesiones, incluida una cantidad considerable de dinero en ahorros, una gran cantidad de tierra y, sobre todo, la casa donde creció. Los hijos de Sofía pronto abandonaron el nido, cada uno eligió vivir con ella. Sin embargo, continuó manteniéndolos, y cuando cumpla 86 años, seguirá haciéndolo. Lamentablemente, sus hijos y nietos dejaron de venir a visitarla. La última vez que los vio fue cuando falleció su esposo. Él confió en ellos, ya ves, y les dio el control de la empresa que poseía con su esposa. Desafortunadamente, cometieron errores que provocaron la quiebra de la empresa, como no pagar a sus empleados y no pagar impuestos. Debido a la fuerte impresión, el hombre no se opuso, lo que resultó en deudas muy grandes. A Sofía la amenazaron con confiscarle todos sus bienes y la obligaron a hacer un pago. Cuando fue mayor, se dio cuenta de que las cosas más importantes en la vida son la salud y la compañía de los seres queridos, no las posesiones materiales. Como resultado, se vio obligada a vender varios terrenos y solo se quedó con su casa. Los niños dejaron de venir a visitarla abruptamente y ella no tenía idea de por qué. Había llegado el día de su cumpleaños, todavía podía moverse, caminar e incluso cocinar. Tenía fe en que sus hijos y nietos la visitarían. De hecho, en los últimos años los había estado esperando constantemente, pero nunca lo hacían. Ni siquiera podía recordar la última vez que habían pasado un día así juntos. Aunque era su día, todavía pensaba en sus seres queridos más cercanos mientras preparaba comida deliciosa e incluso su propio pastel. Todavía era temprano, así que Sofía se apresuró a abrir la puerta, y cuando lo hizo, su rostro se iluminó con felicidad. La mesa estaba casi lista cuando de repente escuchó el timbre de la puerta. ¿Podrían ser ellos? La anciana no podía creer que por fin habían llegado sus hijos y nietos. Afortunadamente, ella se había levantado temprano para preparar la comida, así que todo lo que quedaba por hacer era invitarlos a la mesa para una celebración familiar. Niños, apúrense, han llegado en el momento adecuado. Se hubiera esperado que alguno de sus hijos o nietos trajera algo para compartir o ofreciera comprarlos, pero no hubo interés. Ni siquiera parecían alegrarse por el día de la anciana hasta que su hija dijo: «Mamá, no hay tiempo para eso, vístete, nos vamos de la casa». La anciana se quedó pensativa y comprensiva. La tienda más cercana a ellos estaba a 1 kilómetro de distancia. La pregunta de si sus hijos la llevarían a algún lugar especial sin duda sería un detalle maravilloso, pero de repente su hijo le dijo: «Mamá, prepárate, no hay tiempo que perder», a lo que la madre respondió: «Pero la comida y el pastel, eso ya lo hiciste madre, abuelita, tienes que arreglarte, tenemos que salir de casa enseguida». Nieta. La anciana pronto llegó a entender algo. ¿No vinieron a mi cumpleaños?, el hijo preguntó en estado de shock. Si hoy es tu día, sí, tengo 86 años, pero ninguno de ellos le ofreció ninguna felicitación. En cambio, simplemente le dijeron que necesitaba salir de la situación. La anciana estaba confundida y no podía entender lo que estaba pasando, pero era obvio que no venían a estar con ella. Cuando vio el pastel, uno de los nietos comenzó a cortarlo para alimentar a todos los demás.
ni siquiera esperaron a cantarle el feliz cumpleaños. Tampoco se hicieron esperar para decirle, mamá, la casa se va a vender, recoge tus cosas y vámonos, lo que su hija le pidió a su hermano. ¿Cómo? Bueno, hace unos años, la madre le prometió a sus dos hijos que solo obtendrían la casa después de que ella falleciera. Pero esa última promesa solo se hizo en palabras, nunca se incluyó en el patrimonio, y ahora sabía que no había nada que pudiera hacer para detenerlo. Sin embargo, razonó que podría mudarse con uno de sus hijos o compartir una casa con ellos. Aunque el hijo sugirió que tal vez era hora de irse y que deberíamos comenzar a limpiar, no fue tan malo porque lo más importante era estar con ellos. Sin embargo, Sofía les aconsejó que guardaran las cosas cuando terminaran de usarlas, diciendo que esto no era útil. La anciana se sintió extraña, como si le estuvieran arrancando el corazón, y quiso decir algo pero no pudo. Observó en agonía cómo sus valiosos recuerdos estaban siendo destruidos, y prácticamente vio cómo su vida estaba siendo destruida. Ella abruptamente comenzó a decirles que todo estaba bien allí y les pidió que no vendieran nada. Pero su hija lloraba, mamá, estarás mejor, además, aquí estás sola y la casa es grande y necesitamos el dinero. Tenemos que pagar el alquiler y algunas deudas. ¿Quieres vernos en la calle? Será con ellos porque la mujer escuchó y creyó que sería mejor. Entonces, mamá, es hora de que viajes con nosotros. Solo traerás tu ropa, lo necesario y tus artefactos, todo lo demás se venderá. Aunque sentía que ir con ellos la hacía feliz, no pretendía que así fuera como quería pasar su cumpleaños. Se sorprendió al encontrarse en un hogar de ancianos con extraños, personas que quedan allí para ser olvidadas o personas que son solo una carga para los miembros de su familia. Quizás por la gran decepción y vergüenza que sintió, no se atrevió a decir nada cuando ella llegó y descubrió que no era así. Después de pensar que estaría con sus hijos todo el tiempo, pronto la llevaron a su habitación y la encontraron acostada en un lugar desconocido. Acordaron que su pensión sería transferida del establecimiento como pago vivo y rápidamente firmaron los papeles. Ahora que nos hemos despedido de ti, mamá, feliz cumpleaños. Sofá Rodríguez vio cómo sus hijos y nietos se alejaban, primero su esposo sufriendo por ellos y ahora ella. Se preguntó cómo era posible que le quitaran el lugar donde creció y que sus padres la hubieran abandonado. A pesar de ser siempre una madre y abuela atenta, no podía entender por qué, mientras uno de los empleados estaba completando el papeleo, se dio cuenta de que la mujer estaba celebrando su cumpleaños. Aunque no era donde había planeado celebrar, rápidamente avisó a los demás y organizaron una pequeña fiesta para ella. Sofía no pudo evitar sentirse emocionada porque ahora estaba con extraños y estaba siendo colmada de atenciones, pero ¿qué podía hacer? Mientras seguía mirando a su alrededor, notó que había muchas otras personas de su edad que parecían haber vivido una vida similar a la de ella, habiendo sido abandonadas por parientes y enviadas allí para ocupar un espacio en la casa que una vez fue de ellos, pero que ahora se ve como un... Solo había unos pocos televisores para entretenerse y una radio antigua que siempre estaba encendida, por lo que la vida no era particularmente emocionante. Por supuesto, no había buenas condiciones. Rara vez venía alguien de visita. Cuando las instalaciones estaban siendo decoradas para el Día de la Madre un mes después, Sofía estaba sola en su habitación. Sin embargo, conoció a algunas personas mayores, incluida Paula, que tiene la enfermedad de Alzheimer y no tiene memoria propia, Moisés y Cristina, quien prometió que sus hijos la visitarían pronto pero nunca lo hicieron. A pesar de que Sofía puede recordar quién es, sería preferible que no lo hiciera para que no se diera cuenta de que su familia la abandonó allí. El lugar está lleno de gente que ni siquiera ha perdido la vida pero ya están olvidados. Sofía aún tenía esperanzas de que sus hijos aparecieran porque sabía que estaban invitados, pero pasó el tiempo y él no los vio. Los jóvenes que Sofía vio entrar eran voluntarios que asistían a eventos para animar a la gente. La anciana miraba cómo bailaban y cómo otros actuaron disfrazados. Ya no hay por qué estar feliz, muchacho, ¿cómo hacerlo si nuestros hijos ni siquiera vienen para este día? No sé cómo los demás se acostumbraron a esto, y luego de repente un voluntario la invitó a bailar y luego le preguntó, ¿por qué está tan apagada, señora? Todo y estaban felices, pero ella todavía no se había acostumbrado. Aunque parecía querer estar bien, era obvio por el sonido de sus palabras que no lo estaba. Los jóvenes pronto se fueron, pero antes de que lo hicieran, Emilio, el joven que la había invitado a bailar,
detuvo a uno de los miembros de su personal y le dijo, nunca había visto a esa señora antes. ¿Cuándo llegó? Señora Sofá fue traída aquí hace un mes, y ella es la única que parece estar deprimida. Al parecer, aún no ha aceptado que sus hijos la trajeron aquí, lo que es peor, sucedió el día de su cumpleaños. Como resultado, hemos planeado una pequeña fiesta, pero está claro que no se está divirtiendo. Emilio la visitó una semana después de recibir la mala noticia. Oh, no te hubieras molestado. Bueno, ella puede compartirlo con sus amigos. Está bien, Sofía, te traje algo de comer, aquí tengo algunas frutas y algunos dulces. Luego, el niño dijo, ¿sabes? Me recuerdas a mi abuela, y agregó, mis padres me abandonaron y ella me crió, lamentablemente falleció hace unos años. No, hijo, está bien, respondió la mujer entre lágrimas, es la primera vez que alguien viene a visitarme, ¿y su familia, señora? Bueno, están muy ocupados. La mujer quedó muy sorprendida por el comentario del chico. Los dos entablaron una conversación y la anciana se enteró de que el joven está casado, tiene un hijo y escribe para un periódico local. En su tiempo libre, trabaja como voluntario en hogares de ancianos y orfanatos, donde trae pequeñas donaciones y alegría. Sin duda era un buen hombre. Cuando se separaron, la mujer agradeció a Sofía por la visita, que había significado mucho para ella. Un día después, volvieron a conectarse y Sofía compartió más detalles sobre su vida, incluso cómo los habían dejado sus hijos. También explicó que la mayoría de los jóvenes solo piensan en sí mismos y piensan que nunca envejecerán. Algunas personas nos ven como una carga y les resulta más fácil ignorarnos, lo cual es especialmente cierto si no hay dinero disponible. Creen que porque somos viejos, solo estamos esperando para pasar al otro lado. El hombre se dio cuenta de lo que estaba pasando. No querría que sus hijos se aprovecharan de él en sus últimos años al internarlo en un asilo de ancianos y luego dejarlo a un lado como si fuera un objeto inútil. Llamó a uno de sus hijos después de encontrar su número de teléfono de alguna manera. Buenos días, soy voluntaria en el asilo de ancianos donde reside Señora Sofá. Estaba llamando porque pensé que sería bueno que alguien viniera a visitarla. Ella te necesita, disculpe, pero estamos pagando el asilo de ancianos. Tienes que cuidarla. Y colgaron. Por más que lo intentó, nunca nadie vino a ver a la mujer que le dio la vida, y Emilio no entendía por qué. Un día, fue a verla de nuevo. Quería invitarla a dar un paseo por el parque y ella aceptó. Hacía tiempo que no salía a caminar, pero de repente apareció con un vestido elegante, un sombrero precioso y tacones. El joven la tomó del brazo y salieron a caminar. Ella habló sobre cómo. La mujer le preguntó a Emilio, ¿por qué te acercas a mí y no a otros? Emilio simplemente sonrió, han aceptado su realidad y de alguna manera han fortalecido ese corazón roto y abandonado, pero usted no, señora. Aparte de ella, me recuerda mucho a mi abuela. Sofá y Emilio se hicieron muy buenos amigos, y todas las semanas venía a verla. La mujer le dio un fuerte abrazo y le contó sobre sus hijos, los cuidé y les di todo lo que una madre puede dar. También cuidé a mis nietos y con mi esposo les pagábamos la universidad porque queríamos que todos se beneficiaran por igual. También nos apoyábamos pagando sus departamentos, pero cuando falleció, todo cambió. Teníamos un problema económico, y como eran adultos, pensé que podrían mantener a la familia solos. Sofía secó sus lágrimas y Emilio le escuchaba en silencio, tenía un nudo en la garganta. ¿Cuál es tu sueño, muchacho?, preguntó la abuela. El joven no entendía a qué se refería la mujer, pero cuando llegó al asilo ella buscó entre sus pertenencias y sacó una bolsita, había una nota y una llave, aquí está una dirección, y se la puso en la mano. Bueno, mi sueño es que mi hijo pueda caminar. Nació con una pierna problema y por falta de dinero no pudimos continuar con el tratamiento. Oh. Eso de tu hijo no lo sabía, ¿por qué nunca me lo dijiste? Allí descubrirás un pequeño granero, nadie sabe qué es lo único que fue de mis padres y que no vendí. Encontrarás una caja dentro, llévalo contigo, lo guardé para una ocasión especial. Eso lo dijo con severidad, no tienes nada que hacer aquí, ve con tu familia, ellos te necesitan más que yo, preocúpate por mí, estaré bien, además, me has hecho sentir amado, ha pasado mucho tiempo. Ya que tenía compañía, entonces suspiró y agregó con tristeza, cuida a tu familia. Emilio solo asintió. Al día siguiente después del trabajo,
se dirigió a la dirección especificada lejos de la ciudad. En un pequeño granero, allí encontró una caja misteriosa. Seguramente a eso se refería la mujer. Estaba llena de polvo. Era obvio que estaba guardada. Hace muchos años, el joven lo tomó. Era muy pesado y se lo llevó a su casa. Todavía no lo ha abierto. Una vez en su casa, la esposa definitivamente pensará que es basura y comenzará a quejarse. No entenderá que para la anciana esto es lo más preciado. Emilio decidió evitar esto. Así que lo llevó al sótano y empezó a abrirlo. Ahí se dio cuenta que algo no andaba bien. Al principio, notó que había recuerdos dentro de ella, pero lo que vio a continuación lo hizo temblar. No podía creerlo. Había varias joyas y lingotes de oro. Llorando se acercó a su esposa y la abrazó. No sabía por qué actuaba así, pero al saber lo sucedido se asombró y ambos tuvieron una nueva esperanza de que su hijo caminara. De inmediato el joven corrió hacia la anciana. Tenía que verla. Por más que ella le dijera que no la visitara, él iría de todos modos. Pensó en sacarla del asilo de ancianos, comprarle una casa o un apartamento y vivir juntos, pero cuando llegó, le dijo que le informaron que Sofía había fallecido. Los familiares fueron informados, pero nadie se presentó. Emilio salió, se sentó en una banca y lloró, pero ¿por qué no los vendió para darse una vida mejor? Pero tal como decía Sofía, era para alguna ocasión especial y esta ocasión había llegado. Días después, su pequeño hijo fue operado y había altas probabilidades de que caminara y siendo escritor, decidió compartir un artículo para el periódico local. Allí contó la mayor parte de la vida de Sofía y la historia de cómo la conoció. No tardó en llegar a manos de sus hijos, quienes ahora sin dinero y con más deudas, no podían creer lo que leían, que su propia madre le dio lo más valioso a un desconocido, pero ellos no sabían que ese extraño la hizo feliz en el último momento de su vida. Lamentablemente esta es una historia que representa a la sociedad actual. Muchos prefieren dejar a un lado a sus ancianos, ignorarlos o internarlos en un geriátrico a esperar el final, una triste realidad. No saben que una persona mayor también sufre. Espero que este video te haya ayudado. Si es así, no dudes en darnos manita arriba, comentar y compartir. El joven sonrió pero no entendía qué podía hacer. Al poco tiempo se despidió dándole un abrazo a su abuela. Fue un día agradable y emotivo. Sofía le pidió que no volviera y que estuviera con su familia.